vamos a calcular si realmente el cubo tiene más esfericidad por dentro o por fuera, ¿no? ¿Qué querría decir eso? Pues querría decir que si colocamos una esfera dentro, la diferencia de volúmenes entre este cubo y la esfera es en realidad mayor o menor que si colocamos el cubo dentro de la esfera y calculamos la diferencia de volúmenes entre ambos, ¿no? Vale. Bueno, entonces vamos a ver primero de dibujar la esfera con el cubo. Tendremos que hacer el cubo circunscrito y el cubo inscrito en la esfera, ¿vale? Entonces dibujamos la esfera. Entonces tenemos el cubo, dibujamos el cubo en planta y alzado y así lo tenemos en sistema diédrico, así queda más claro. Entonces al hacer aquí esta proyección tenemos ahora la planta de la figura y la esfera que toca en los puntos medios a ese cubo quedará en el interior y será la esfera inscrita. Vale. Entonces cogeremos la circunferencia inscrita en ese cuadrado que corresponde a la vista del cubo, ¿no? O sea que esta será la vista en planta y alzado de ese cubo que contiene a la esfera y que en los puntos medios de sus caras tiene la figura tangente, ¿no? Entonces si hacemos la perspectiva de este cubo, la perspectiva sonométrica y isométrica, dibujamos estas caras. Siempre conviene tener un punto de vista fácil para intuir cómo sería el objeto. Y entonces tenemos que pasar por estos puntos. Tenemos ahí el de atrás también. Y dibujaremos en perspectiva, por ejemplo, una sección horizontal de esa esfera. Y podría ser algo pues como esto, así. Ya que estos son los puntos de los diámetros conjugados y tenemos ahí ya la sección horizontal de la esfera. Por lo tanto ya sabemos que el eje mayor nos define ahí el contorno de esa esfera que será tangente en los puntos centrales de cada cara. Ahí tenemos la esfera tangente en esos puntos. Aquí tendremos este punto, este de aquí centrado, etc. Bueno, pues tenemos una esfera, tenemos el caso de la esfera inscrita, ¿no? En este caso tenemos la esfera interna dentro del cubo, entonces diremos que la esfera interna ocupa un tanto por ciento del cubo, ¿no? Y ahora, si dibujamos el caso contrario, ahora tenemos el cuadrado, vamos a hacer también la perspectiva, vamos a dibujarlo aquí, por ejemplo. Dibujamos otra vez el cubo, ahora pasa por los vértices del cubo. Bueno, ahí estarían más o menos los vértices de ese hexaedro regular. Y ahora también cogeremos la elipse. Aquí tenemos en realidad la posición de esos puntos que corresponderán a... Tenemos estos puntos que corresponden a el eje menor y eje mayor de la elipse. Y luego el diámetro conjugado que será aquí paralelo a este eje y a este lado. Bueno, dibujamos esta circunferencia y dibujamos la circunferencia de la base. Vale. Y ahora sabemos que esas van a ser dos secciones, o sea que podemos coger aquí el centro y coger esta medida. Bajo esta perspectiva no se ve tan bien. Lo que sí sabemos es que la esfera tendrá estas dos secciones horizontales y por lo tanto tendrá que ser una esfera tangente a estas elipses. Parece que es esta. Esta es la esfera que contiene, bueno, podría ser algo mayor, así, que contiene a esas dos circunferencias, ¿no? Y efectivamente esta es la esfera circunscrita a ese cubo, ya que contiene a esas dos secciones circulares que pasan por la cara superior e inferior. Entonces, si tenemos la esfera, vamos a dibujar ahora
Dibujamos el cubo, ahora lo hacemos más pequeño ya que pasa por fuera, ¿no? Tenemos la planta y el alzado. Dibujamos aquí la otra vista. Dibujamos entonces, siguiendo la misma línea, la circunferencia circunscrita a ese cuadrado y tenemos que es esta. Bueno, pues esta circunferencia tiene en realidad este diámetro. De aquí a aquí vamos a coger ese diámetro, lo proyectamos aquí arriba mediante dos verticales y corresponde a la sección horizontal que pasa a esta altura. Eso quiere decir que si cogemos el centro de esta cara, pues el radio de la esfera vendrá desde aquí hasta aquí. Entonces cogemos una esfera que tenga ese radio y lo podemos hacer con compás y tendremos ya el alzado de la figura. O sea que el alzado de la figura es esto. Aquí tenemos ya el tamaño real de la esfera que inscribe al cubo. Y si lo dibujamos abajo, pues tendremos también, como vemos, el contorno de esa esfera excede esa circunferencia de la cara superior o inferior, que tendrá ese tamaño. Bueno, pues ahí tenemos ya la esfera en planta y alzado, y como recordamos, este es el radio que viene desde este punto hasta la parte más saliente, o sea, hasta este punto de aquí. Bueno, esto está en verdadera medida, pero esto no, ¿vale? Por eso lo pongo discontinuo, ¿no? Entonces esta es la esfera circunscrita y esta es la esfera inscrita en el cubo. Vale. Entonces podremos hablar aquí de que esto es lo que corresponde a la esfera externa, el tanto por ciento a la esfera externa, ¿no? Y esto lo que corresponde a la parte interna que ocupa un tanto por ciento del cubo, ¿vale? Bueno, entonces hacemos el cálculo, pasamos entonces a, primero para el caso más sencillo, tenemos, en este caso tenemos que el volumen de la esfera es 4/3 por pi por r al cubo, ¿vale? Vamos a darle, por ejemplo, el valor de 0,5. Vale. Entonces tenemos 4/3 por pi por 3,14 por 0,5 al cubo. Y esto es 0,125 por 3,14 por 4/3. Bueno, si calculamos este volumen, tenemos que la multiplicación de todo esto, ya lo calculamos antes, es 0,52358. Vale. Bueno, pues este es el volumen de la esfera inscrita, sabiendo que esta longitud de la arista del cubo es 1. Vale. Entonces, para un cubo de volumen 1, o sea, el cubo tiene por volumen, no es que nos importe esto. Vale, tenemos entonces el cubo tiene volumen 1, mientras que la esfera tiene volumen 0,52358. Bueno, esto depende de los decimales que utilicemos aquí para que salga más o menos preciso, ¿no? Entonces, si tenemos que el volumen de la esfera es esto, entonces el volumen de la esfera 0,52358, etcétera, es el volumen del cubo, ¿no? Como x será a 100, y así calcularemos el 100% que ocupa, ¿no? Bueno, si pasamos esto para aquí, pues tendremos entonces que esto multiplicado, corremos la coma 2 y dividimos entre, o sea, esto 100 por esto será 52,358 con todos los decimales, y lo dividimos entre 1 y tenemos que es el 52,358, tanto por ciento. O sea que en realidad tenemos que la esfera interna ocupa el 52, vamos a poner 36, 52,3
36% del tamaño del cubo. Y esto es lo que decimos por esfericidad correspondiente a esta esfera interna, ¿no? Vayamos ahora a este caso. Entonces, para este caso sí que conviene hacer un boceto más claro. Entonces tenemos el cubo y tenemos el centro del cubo, ¿no? Tenemos aquí, recordamos que la arista vale 1. Aquí no se ve también, debemos hacerlo mejor en otra perspectiva, por ejemplo así, de manera que se ve el centro bien claro, diferenciado. Aquí se ve el centro más claro y las partes discontinuas. Bueno, ahí tenemos el cubo entonces y podemos calcular la diagonal, ya que esto mide 1, esto mide 1, calcularemos la diagonal, esto será la mitad de la diagonal, ¿no? Y por último esto será 0,5, ya que la arista completa es 1. Vale. Con lo cual tendremos esto, una vez que calculemos esto, cogemos la mitad, y si tenemos este cateto y este, ya sabremos el radio y podremos calcular el volumen. Y como este es el radio, pues entonces el cubo pasará en realidad por esos puntos, por estos 4 puntos, o sea que será algo así como esto, así. Esfera circunscrita, ¿no? De manera que por estos puntos pasa la sección horizontal, como habíamos visto ahí, ¿no? Vale, entonces lo primero calcular esto, ¿no? Entonces la diagonal, entonces tenemos la diagonal es igual a al cuadrado, ya que es la hipotenusa, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es 1 más 1, 2. O sea que esto es, vamos a pasar el cuadrado como raíz, diagonal es igual a raíz de 2, que es 1 más menos 1,41. Bueno, ya sabemos que esto mide 1,41, lo vamos colocando aquí. Entonces, si cogemos esto, será la mitad. Entonces, 1,41 entre 2, 7 y 7, 14. Entonces, 0,705. ¿No? Esto será la mitad de la diagonal. O sea que ya tenemos ahora esto, 0,70. ¿No? Entonces, ahora calculamos esta medida, esta hipotenusa que llamaremos h, ¿no? Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a 0,70 al cuadrado más esto al cuadrado, que es 0,5 al cuadrado. Y esto es 0,25 y esto es 0,5. 0,5 más 0,25 igual a h al cuadrado. Esto es 0,75 y pasamos el cuadrado como raíz de 0,75. Y esto viene siendo 0,86. Vale. Bueno, pues ya sabemos entonces que esto mide 0,86. Bueno, y por último ya sustituimos. Recordamos la hipotenusa es raíz de 0,75, porque así ya tenemos el cuadrado que multiplica por otro del cubo, o si queremos sustituimos por 0,86. Entonces tenemos el volumen de esta esfera. Volumen, vamos a poner de la esfera grande, será igual a 4/3 de pi por r al cubo. Bueno, pues 4/3 por 3/14 por 0,86 al cubo. 4/3 por 3,14 por 0,86 al cubo. Vale. Bueno, y si calculamos esto daba, esto daba 4,18 y esto 0,65, con lo cual al multiplicar los dos daba 2,726. Ya digo, depende del número de decimales para que salga más o menos preciso. Bueno, pues que cogemos dos decimales y otra vez lo mismo para hacer el porcentaje. Tenemos que ahora el cubo es 1. Es esta medida, o sea, el cubo es de la esfera, es a 2,72, como x es a 100. Y si multiplicamos esto 100 entre 2,72, pues da, lo tenemos aquí también, 37,75%. Bueno, entonces tenemos que, en realidad, en este caso el cubo ocupa 37,75% de la esfera externa, mientras que aquí ocupa la esfera interna un 52,36% del tamaño del cubo. Eso quiere decir que el cubo tiene más esfericidad interna, ¿no? Ya que
la esfera interna ocupa el 52,36% del cubo, ¿vale?